Muy buenas tardes. Este es un domingo hermoso para compartir la palabra del Señor. En la carta 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, la Escritura dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Y en el griego, el verbo aquí para hablar acerca de esto es que hay una potestad en la cual usted puede ser dominado en las cosas que le son lícitas. Entonces es importante que podamos tener en cuenta esto a la hora de interpretar las escrituras. Todas las cosas me son lícitas. Los eruditos piensan que esta frase se ha convertido para la iglesia de Corinto en algo como un eslogan, como un lema para ellos, y que lo han utilizado para excusarse de aquellas cosas de su comportamiento moral, como habla la carta. Cuando Pablo habla de cosas lícitas, se refiere a la ley judía, a la Torá. Y esto, según el pueblo que vivía bajo esta ley, Jesús le dejó bien claro que él no había venido a eliminar esta ley, sino que él había venido a hacer cumplir la ley. Entonces, ¿a qué había venido Jesús en realidad cuando se refiere a esto? Está hablando de hacer la voluntad de Dios conforme a lo que estaba escrito. Entonces, cuando usted lee la escritura en Mateo capítulo 12, capítulo 10, capítulo 15, usted va a encontrar una serie de referencias en cuanto a esto. Y Jesús a veces no parecía observar la ley tan meticulosamente como algunos de ellos que eran maestros y se habían dedicado al estudio de esto. Jesús se preocupaba al menos por la observación, por hacer cumplir la ley, pero conforme a la obediencia a la voluntad de Dios en la tierra. Se trataba de mover a los discípulos o de hacer una estricta observación en cuanto a los discípulos para que hicieran la voluntad de Dios obedeciendo la ley. Él trata de que los discípulos tuvieran un principio claro de cómo vivir en la voluntad de Dios y hacer que la ley se cumpliera. Esto resulta en una advertencia, resulta en un llamado a observarnos, a meditar, a reflexionar en cuanto a lo que Dios ha dicho de nosotros, conforme no a la ley judía, sino conforme a la ley del cielo. Es como una metáfora aquí para nosotros, porque realmente si obedecemos la ley natural, sabemos que hay leyes que van en contra de los principios divinos. Entonces usted tiene que estar claro en hacer la voluntad de Dios, y al hacer la voluntad de Dios usted va a hacer que se cumpla la ley correctamente y no incorrectamente. Amén. Entonces, por este tema hay una preocupación en la iglesia en Corinto, en el apóstol Pablo hacia la iglesia de Corinto. Lo voy a decir de esta manera. Por eso los primeros capítulos del libro de los Hechos hablan muy fuertemente en cuanto a la vida de la iglesia y en cuanto a la visión del apóstol Pedro con la iglesia. Entonces, necesitamos ver esa visión clara de lo que Dios nos muestra para este tiempo. Pedro abrió los brazos a los gentiles. Él tenía la tradición judía, pero él se da cuenta que Dios lo llama a predicar a los gentiles. Entonces, reconociendo que habían recibido al Espíritu Santo, que eran aptos candidatos para ser bautizados, y todos conocemos eso cuando leemos en el capítulo 10 del libro de los Hechos la historia de Pedro. Pablo fue un gran misionero a los gentiles, todos sabemos eso, ¿verdad? Sentía hacia ellos preocupación
especial. Por eso logra persuadir al Consejo de Jerusalén para que requiera no de aplicar la ley de la circuncisión sobre los gentiles, sino que más bien entendieran cuál era la voluntad de Dios para ellos. Que solo debía de pedirse que se abstengáis de las cosas sacrificadas a los ídolos, de la sangre, del ahogado, de la fornicación. Todos sabemos eso, ¿verdad? Aquí específicamente en la carta a los Corintios habla de la porneia que se habla en el capítulo 15 del libro de los Hechos, y es por la cultura que tenía en la ciudad de Corinto. Todos sabemos que era una ciudad pagana, que tenía la diosa del amor y que la cultura era adorar a la diosa del amor haciendo actos sexuales, ¿verdad? Y esto, como sabemos, la escritura lo llama fornicación o fuera del matrimonio, adulterio. Y los comerciantes venían, lo he repetido muchas veces en las prédicas que he estado veniendo a hacer en esta miniserie. Entonces es importante que podamos entender que Pablo enfatiza esto a la iglesia específicamente y en el Concilio de Jerusalén para que sea tomado en cuenta con la iglesia de Corinto. No es que se les prohibiera, no es que se les dejara tener un libertinaje, sino que vivieran en la voluntad de Dios y obedeciendo el mandato del Señor. Cuando Pablo enfatiza eso, tenemos que reconocer que hemos sido justificados, no por nuestra herencia a la ley, voy a decirlo de esta manera, que nadie ha podido observar o seguir la ley perfectamente, sino que hemos sido salvos por Jesucristo. Amén. La ley no nos salva el Señor Jesucristo. Amén. Sino que estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia de la redención, que es Cristo Jesús en nosotros, la esperanza de gloria. Y todos sabemos eso, ¿verdad? Al cual Dios ha propuesto como propiciación por medio de la fe y la sangre. En Romanos capítulo 3, versículo 23 encontramos esto claramente. Entonces, este énfasis de la gracia de Dios se podría malinterpretar fácilmente, y esto es lo que quiero que entendamos en este día. ¿Cuáles son las cosas que te son lícitas y que no te convienen? ¿Y cuáles son las cosas que te son lícitas y que no debes dejarte dominar por ellas? Porque hay una potestad detrás de todo eso, un espíritu que te va a tratar de dominar y de llevar a la corrupción para sacar de ti la palabra de fe, la vida de fe, la gracia de Jesucristo que está en ti. Entonces, en esta carta nosotros tenemos que estar claros qué es lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a las cosas que te son lícitas y que no te dejarás dominar de ellas, y en cuanto a las cosas que no te convienen, que te son lícitas también hacer. Entonces, este énfasis de la gracia de Dios, como dije ya, se puede malinterpretar fácilmente. Y esto puede haber sido lo que ocurrió en la iglesia de Corinto. Han decidido ya que la gracia de Dios es suficiente para cubrir sus pecados y que no necesitan preocuparse por el pecado. Todos conocemos que la extrema gracia, como siempre he dicho, ¿verdad? Una vez salvo, siempre soy salvo, no necesita un arrepentimiento o una observación hacia el pecado continuo. ¿Por qué? Porque una vez y para siempre ellos creen que fueron salvos por la predestinación. Hay, como dije, hay una observancia muy importante aquí en cuanto al pecado. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la paga del pecado es muerte, pero la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si le damos oportunidad que el pecado reine en nosotros, ¿por qué? Porque queremos reconocer y tenemos el libertinaje del libre albedrío de la decisión que Dios nos dio a nosotros como seres humanos. Entonces caemos en las cosas que me son lícitas hacer, pero que no me convienen. Y el pecado sabemos que es una potestad que te va a dominar y te va a llevar a la corrupción, a sacar de ti la fe, la obediencia y la voluntad de Dios en tu vida. Por esto es lo que quiero que entendamos
que esta es una parte muy fácil de malinterpretar. Si creemos que una vez y para siempre hemos sido perdonados y ya no necesitamos arrepentirnos. No, cada día necesitamos llegar ante Dios con una actitud de humildad, de arrepentimiento, ¿verdad? Por nuestro diario vivir constante, porque la naturaleza pecaminosa nos lleva a ese sistema de vida. Y es por eso tan importante que no podamos caer en manos de la ley pecaminosa, que es una potestad que va a tratar de dominarte. Por eso te digo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. En la carta a la iglesia de Roma, Pablo discutió este tema claramente y les dice, pues ¿qué diremos? Fíjese, es una pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Todos hemos sido muertos al pecado. ¿Cómo viviremos por él? Entonces, esto está más que claro, que él le recrimina o le resalta a la iglesia de Roma en cuanto a estas cosas. Y le da una enseñanza claramente. Ahí dice, hemos sido sepultados juntamente con Cristo Jesús. Y de la misma manera en el bautismo de Jesús fuimos resucitados con él de los muertos para gloria del Padre. Así que también nosotros andemos en novedad de vida. Nosotros necesitamos entender que al pensar en estas cosas estamos muertos al pecado y vivimos para Cristo Jesús. Vivimos para hacer la voluntad de Dios. Vivimos para nuestro Dios. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4 hablan claramente acerca de estas cosas. O sea, que en la carta a los Corintios, Pablo cita esta frase que ellos habían tomado como lema para vivir en el pecado y disfrutar de la naturaleza pecaminosa. Por eso se habla claramente de la carne, ¿verdad? De no darle lugar a la carne, sino al Espíritu en nosotros, claramente en esta carta. Todas las cosas me son lícitas. Y se utiliza esta frase como un punto de partida para demostrarle el error. Volverá a citar esta frase el apóstol Pablo allá en la carta, capítulo 10, versículo 23. Y habla de la misma razón, ¿verdad? Entonces, cuando usted oiga esta frase, usted tiene que reflexionar. Hay cosas que me son lícitas, pero hay cosas que no puedo, ¿verdad?, hacer por causa de que son potestades y espíritus que están dominando estas cosas y me van a quitar la fe. Mas no todas me convienen. Una palabra en el griego que viene de un verbo que se llama sinfero, que traducido de varias maneras significa provechoso. Óigalo bien, bueno, beneficioso. ¿Me está entendiendo? No me convienen estas cosas. Entonces, aquí claramente Cristo, cuando habla en el Evangelio, habla acerca de un entendimiento de la ley judía, de la Torá. Y la intención no es excusar el comportamiento pecaminoso, sino hacerles ver que es lo correcto y que va hacia un mal testimonio, o que es lo correcto y que no va hacia un mal testimonio. Amén. Para que las almas puedan ser salvas y llegar al conocimiento de Cristo Jesús. Es un comportamiento destructivo el pecado y que entra a la iglesia como una naturaleza para tratar de quitar la vida de la iglesia, que es Cristo Jesús, la manifestación del reino de los cielos. Y el ejemplo, el hombre que vive, ¿verdad?, con la esposa, es un padre. En capítulo 5, versículo 1, dice que la comunidad pagana se sorprende de este comportamiento, que también ha puesto en peligro el alma. Si usted lee el versículo 5, usted se daría cuenta de estas cosas. Entonces es importante que usted y yo podamos tener en cuenta esta escritura, esta palabra de Dios para nuestras vidas. Todas las cosas me son lícitas, mas no me meteré, dice esta versión,
bajo esta potestad o bajo esta autoridad. Es un exaucio de lo que significa no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Pablo citó esta frase para continuar con lo correcto que debía hacerse en la vida cristiana. Ahora vuelve a citar esta explicación. Mas yo no me meteré debajo de esta potestad o de este espíritu, o no me dejaré dominar de este espíritu. Aquí la palabra implica caer bajo control o estar bajo una autoridad que no es correcta. Fíjese qué tremendo. En otra versión se habla de ser esclavo de una impureza, de algo que no es limpio, que no es correcto, o de ser esclavo de una inmoralidad que como dije anteriormente, en el capítulo 6 de la carta a los romanos, el apóstol Pablo habla claramente acerca de estas cosas. O sea, él le habla y le especifica claramente a la iglesia en Roma lo que puede suceder con estas cosas. Y nosotros podemos tenerlo en cuenta de esta manera. En esta carta a los Corintios dice que no usará su libertad de la ley para convertirse en un esclavo del pecado, que es la clave de lo que yo te quiero enseñar hoy. Quedando bajo una autoridad satánica, un espíritu de religiosidad que muchas veces se mete en la iglesia, ¿verdad?, a tratar de confundirte para sacar de ti la fe, la gracia de Dios, la palabra de vida que Dios ha puesto en ti. Es muy importante reconocer el abuso de la libertad de esta palabra para caer bajo esclavitud. Es una pérdida realmente de la libertad. Por eso la Escritura habla claramente, ¿verdad? Seréis verdaderamente libres cuando conociereis la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús en nosotros. Si vivimos conforme a la verdad que es Cristo Jesús en nosotros, la vida de Jesús tiene que manifestarse en nosotros. Y seremos entendidos en la palabra cuando realmente vivimos la vida de Cristo Jesús. Entonces eso nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Y podremos decir, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Esta palabra trae una reflexión claramente. Fíjese, esta palabra trae una reflexión claramente de lo que hoy se vive muchas veces dentro de la iglesia. La gente quiere vivir con un libertinaje, sin obedecer a Cristo, sin obedecer a la palabra. No, una vez fui salvo, tengo la garantía de que voy a ser salvo al final. Amado, yo quiero decirte que si vives bajo una esclavitud satánica, bajo un espíritu de yugo religioso que te hace pecar, no eres libre. No conoces la verdad de Cristo Jesús y por lo tanto no tienes salvación. Porque la salvación te hace libre de todas estas cosas y te hace vivir en la libertad que es en Cristo Jesús para gloria del Padre. Vivir en obediencia a Él, a su palabra y a todo lo que Él ha dicho. Te bendigo con esta palabra y ojalá que traiga reflexión a tu vida. Que no vivas en una libertad creyendo que puedes hacer todas las cosas si después tienes la oportunidad de arrepentirte. No, tienes que vivir conforme a la voluntad de Dios por la palabra, a través de su espíritu que ha sido puesto en ti. Por eso el apóstol Pablo le aclara a la iglesia de Éfeso: no apaguéis el espíritu, no entristezcáis al espíritu, porque el pecado trae todas estas cosas. Y el espíritu de religiosidad, de esta famosa libertad que supuestamente puede adquirir la iglesia hoy en día, te va a llevar a un yugo de esclavitud que todos conocemos que el pecado lleva a eso y te saca la vida de fe, te saca la vida de Dios y permite que mueras espiritualmente. No dejes que este espíritu ataque tu vida, sino que vive por la voluntad de Cristo Jesús, por la palabra de Cristo Jesús que tome vida cada día en ti.
Te bendigo con estas palabras y voy a terminar orando por cada uno de vosotros. Padre, en esta hora quiero bendecir a todos aquellos que me escuchan con esta palabra. Declaro que el favor tuyo, la gracia tuya está con ellos, que no son dominados por el pecado, que no son dominados por este espíritu de libertad religiosa que puede llevarlos a una esclavitud, Señor, y a no hacer tu voluntad, a vivir fuera, oh Dios, de la vida que a ti te agrada. Bendigo a cada uno de los que me están escuchando y declaro que la sangre de Jesucristo, que el Espíritu de Dios que está sobre tu vida trae la verdadera libertad en Cristo Jesús para vivir en obediencia a Él, que es el Rey de Gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.